muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Pero a diferencia de la anorexia nervosa, donde por cada 9 mujeres diagnosticadas por anorexia tenemos un hombre diagnosticado, es un poco más parejo dentro del trastorno por atracón, donde más o menos 2 a 3 veces más mujeres que hombres. Pero lo que se tiene que estudiar, que no se ha estudiado desafortunadamente en la cantidad que se debería hacer, es la prevalencia de ese trastorno en minorías sexuales, como son las personas transgénero, personas intersex, de pronto no conformistas de género y así. Pero se cree y se estima que la prevalencia en minorías sexuales es comparable a sus contrapartes cisgénero. Adicionalmente a esto, a la edad, el trastorno por atracón tiene una edad promedio de inicio que varía entre los 23 y 25 años, lo cual lo diferencia muchísimo de la anorexia nervosa y la bulimia nervosa porque es un trastorno diagnosticado muchísimo después, en la adultez, no necesariamente en la niñez y en la adolescencia, aunque los síntomas o las conductas alimentarias características se pueden empezar a presentar desde la niñez, no es diagnosticado hasta los 23, 24 años. Y también es importante tener en cuenta que es el diagnóstico de trastorno alimentario más común en pacientes mayores de 40 años. Ahora, cuando hablamos de la raza y la etnia, desafortunadamente hay una muy mala representación de razas minoritarias y de etnias minoritarias en estudios, porque digamos que los sujetos más importantes o que más se han estudiado en estos estudios son las mujeres blancas, en especial las mujeres blancas europeas y norteamericanas. Sin embargo, se cree que la proporción de pacientes con trastorno por atracón es más comparable entre razas y etnias con el de sus contrapartes mujeres blancas. Pero pues la literatura varía muchísimo en esto. Hay estudios que dicen que es mucho más prevalente en mujeres negras, mucho menos prevalente en mujeres asiáticas. Es difícil estimarlo porque, pues, como les venía diciendo, es un diagnóstico relativamente nuevo. Ahora, llegando a la inseguridad alimentaria, que me parece, digamos, el factor de riesgo más importante a nivel de Colombia, porque de acuerdo al Instituto Nacional de Salud y pues a diferentes como encuestas que se han hecho, en especial la encuesta nacional de situación nutricional del 2015, estadísticamente 54.2% de hogares colombianos sufren de inseguridad alimentaria en algún nivel. Eso es 1 de cada 2 hogares colombianos. ¿Y qué pasa con la inseguridad alimentaria? La inseguridad alimentaria generalmente viene acompañado de un patrón restrictivo de alimentos. Este patrón restrictivo de alimentos es muy característico de los pacientes con TEA. ¿Por qué? Porque en el momento que los alimentos están disponibles, se empieza un episodio de atracones o de varios atracones después. Adicionalmente a esto, así sea que el paciente viva en un desierto de comida donde literalmente, físicamente, no está disponible comida saludable, o que sea que no lo pueda pagar, como puede ser el caso aquí en Colombia. La comida que sí está disponible es aquella que sea de alto contenido calórico y bajo contenido nutricional, y esta es la única comida que van a poder consumir, digamos, constantemente. Y desafortunadamente estos son los alimentos que la persona con TEA busca comer en sus episodios de atracones. ¿Listo? Ahora, pasando a factores de riesgo ambientales e individuales, se sabe y se conoce y se ha estudiado que en los trastornos alimentarios los patrones familiares, la presión social, los medios de comunicación y las críticas familiares son extremadamente influyentes en el momento de que un paciente que ya está predispuesto a desarrollar un trastorno alimentario lo llegue a desarrollar. Principalmente en el trastorno por atracón, los patrones familiares en los cuales específicamente se enseña a buscar confort en la comida y a mostrar amor y a mostrar comodidad y como emociones positivas por medio de la comida, esos patrones se siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque el paciente con TEA va a buscar esa comodidad y como esa forma de buscar escondite dentro de la comida, como escondiendo de emociones negativas. Adicionalmente, la presión social y los medios de comunicación con los estándares de belleza tan fuertemente impuestos, al igual que las críticas familiares. Si ya tenemos un paciente que de por sí está bastante predispuesto a desarrollar un trastorno alimentario, el escuchar de su familiar, venga, usted cómo está comiendo de harto, venga, usted cómo está de gordo, eso lo va a seguir empujando más allá a desarrollar el diagnóstico. Adicionalmente, entre los individuales tenemos características genéticas, la psicopatología asociada, como son las comorbilidades psiquiátricas, los rasgos de la personalidad, neuropsicología funcional, actividad cerebral y los patrones del comportamiento.
Ahora, pasando a la etiología y la fisiopatología del TEA, a pesar de ser el trastorno alimentario con mayor prevalencia, poco se va a saber de la etiología del trastorno por atracón. Hay dos teorías que son entre la genética molecular y los modelos. Entre la genética molecular, en los estudios de genes candidatos se encontraron polimorfismos en el transportador de serotonina, en los receptores de dopamina D2 y el receptor de opioides Mu1. Adicionalmente a esto va a dar como un pie orgánico a los modelos de explicación que se hay para la patología. Primero es el modelo de regulación emocional a los alimentos, el modelo de regulación emocional en el cual los atracones son una compensación ante emociones negativas. El paciente puede experimentar cualquier rango de emociones negativas, entre estos hasta tener un diagnóstico de depresión, y su compensación ante estas emociones son los atracones. Se ha demostrado entre estos pacientes que se disminuyen las emociones negativas después de un episodio de atracón, pero esto es solamente a corto plazo, porque casi que inmediatamente después van a surgir sentimientos de culpa y de vergüenza por el episodio de atracón. Lo segundo es el modelo interpersonal, en el cual el paciente con TEA, que sigue este modelo, tiene problemas en relaciones interpersonales y pues los atracones nuevamente son como su forma de compensar el estrés interpersonal de no poder sustentar y mantener relaciones sociales. Y por último, está el modelo de adicción a los alimentos, que se han encontrado similitudes neurocognitivas entre pacientes con trastorno por atracón, y trastornos de adicción, en especial con un control inhibitorio deteriorado y una sensibilidad a recompensas en forma de comida. La recompensa de ellos es la comida. Pero ¿dónde está la diferencia de esto con una verdadera adicción? Es que los pacientes primero no van a presentar ninguna tolerancia a la adicción, a la comida, como podría presentar un paciente con una adicción a una droga, al alcohol, y adicionalmente a esto no van a tener como problemas al dejar la comida. O sea, eso no va a ser como dificultoso para ellos en ese sentido. Entonces, pues, por eso es un poquito como difícil quedarse con el modelo de adicción a los alimentos. Ahora, cuando hablamos de la presentación clínica, lo primero que hay que tener en cuenta es que el paciente rara vez va a buscar ir por su cuenta a la consulta. No necesariamente porque no consideren que lo que están haciendo en términos de los atracones sea malo para su salud, como podría ser con un paciente con anorexia nervosa o con bulimia, sino que sienten pena, sienten vergüenza en el hecho de que siguen estos actos y que sí, que presentan atracones. Para ellos es un tema bastante vergonzoso. Lo segundo es que el diagnóstico que se va a dar va a ser netamente clínico siguiendo los criterios del DSM-5. Y el DSM-5 siempre va a enumerar 4 niveles de severidad, en el cual va a estar el leve, que son de 1 a 3 atracones semanales, el moderado de 4 a 7, el severo de 8 a 13 y el extremo más de 14 atracones semanales. Ahora, entre la presentación clínica semiológica hay 3 aspectos que tenemos que estudiar, que es el afecto, el pensamiento y la introspección. Entre el afecto vamos a encontrar un tipo mixto, el más común va a ser de tipo mixto, de tristeza con ansiedad. Casi todos los pacientes que van a llegar de TEA van a ser de tipo mixto con tristeza y ansiedad. Rara vez se va a encontrar solamente el grupo de tristeza o grupo de la ansiedad, pero si se encuentra es muy común. Tristeza netamente o disforia y pues grupo de ansiedad digamos, o sea, netamente. Con el pensamiento van a tener ideas sobrevaloradas, en especial ideas de minusvalía, y con la introspección pobre, porque sí, ellos pueden identificar cómo se están sintiendo a nivel psicológico, pero siempre van a tener una razón por la cual se sienten de esa manera y acuden al atracón como su compensatorio ante las emociones negativas. Ahora, una herramienta de diagnóstico que se usa comúnmente en la práctica es el cuestionario BED7. Este está más que todo, pues se puede usar por cualquier médico, pero en el momento que este cuestionario salga positivo, se tiene que remitir inmediatamente al paciente a un profesional de la psiquiatría, en especial un profesional experto en trastornos alimentarios. Pero bueno, son 7 preguntas. En el momento que el paciente responda la primera sí, de ahí en adelante se tiene que hacer el resto del cuestionario. Si responde que no a la primera, pues ya no se le aplica el cuestionario. Ahora, con las comorbilidades psiquiátricas hay amplias, muchísimas. Está el trastorno del afecto, en especial la depresión.
los trastornos de la ansiedad, en especial la fobia específica y la fobia social. Con los trastornos del trauma y el estrés está el trastorno por estrés postraumático. Entre los trastornos neurocognitivos tenemos el déficit de atención e hiperactividad, los trastornos adictivos y los trastornos de la personalidad, como es el trastorno de la personalidad por evitación, trastorno límite y personalidad obsesiva compulsiva, que es muy diferente al trastorno obsesivo compulsivo, es la personalidad obsesiva compulsiva. Adicionalmente a esto, entre los metabólicos tenemos la obesidad. La obesidad es el más prevalente, con aproximadamente el 42% de pacientes con diagnóstico de trastorno por atracón demostrando algún nivel de obesidad. ¿Cuál es como el lío con esto? Que muchas veces no se sabe qué se presenta primero, si la obesidad y después el trastorno por atracón como un mecanismo compensatorio entre las emociones negativas que pueden venir por la obesidad, o el paciente ya venía presentando un trastorno por atracón que le resultó después en una obesidad. Esto hay que analizarlo muy detalladamente en base de cada paciente. Adicionalmente a eso se puede presentar hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemias, en específico por el tipo de alimentos que va a llegar a consumir este paciente. Ahora, llegando ya ahora sí a la definición y los criterios diagnósticos del trastorno por atracón, tenemos un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por episodios recurrentes de atracones. ¿Qué son atracones? Los atracones es una ingesta en un periodo determinado, o sea, no 24 horas, no 48 horas, no una semana, de 2 a 3 horas de una cantidad de alimentos claramente superior al que normalmente se ingeriría en condiciones normales. Condiciones normales de que estamos hablando del gasto calórico normal de esta persona, de lo que normalmente debería ingerir de acuerdo a su talla, su peso, su altura, etcétera, etcétera. Y lo otro que va a diferenciar muchísimo al trastorno por atracón es que no va a tener mecanismos compensatorios. ¿Qué son mecanismos compensatorios? El uso de laxantes, el uso de ejercicio excesivo, el uso de autoingerirse el vómito después de estos episodios de atracón. El paciente con trastorno por atracón no va a practicar nada de esto, como a diferencia de la bulimia nervosa, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico del DSM-5? El primero es que el paciente tiene que presentar los episodios de atracón que anteriormente les mencioné. El segundo es que estos episodios de atracón tienen que venir acompañados con un sentimiento de malestar intenso, o sea, y disgusta intensa ante el hecho de que el paciente recurra a los atracones. El tercero es que los episodios se tienen que producir en promedio una vez a la semana por 3 meses, a diferencia, digamos, del diagnóstico del DSM-4 que les había mencionado, donde en el DSM-4 eran 2 veces a la semana por 6 meses. No, este es una vez a la semana por 3 meses en promedio. Ahora, ¿cómo se define un atracón patológico? El primero es que se tiene que comer muchísimo más de lo normal. Lo segundo es que se debe comer hasta sentirse desagradablemente lleno, incómodamente lleno. Lo tercero es comer grandes cantidades de alimentos cuando no se sienta hambre físicamente. El paciente va a recurrir a estos atracones ni siquiera cuando tiene hambre, sino ante estas emociones negativas. Lo cuarto es que generalmente el paciente va a comer solo porque le da vergüenza y se siente por la cantidad de alimentos que ingiere. Entonces no va a comer en situaciones sociales, no va a dejar que la gente lo vea comer porque siente vergüenza ante esto. Lo quinto es que el paciente después de sus episodios se va a sentir muy a disgusto consigo mismo, deprimido y avergonzado. Y para que el episodio de atracón sea patológico, tiene que cumplir con 3 de estas 5 características. Porque, por ejemplo, uno en un día de fiesta, sea una Navidad, un día de acción de gracias, un año nuevo, uno puede comer muchísimo más de lo normal y uno puede comer como hasta que ya está incómodo, pero eso no lo va a hacer un trastorno, o sea, patológico, no lo va a volver patológico. Entonces, tienen que ser por lo menos 3 de estas 5 características para que pueda hacer un episodio de atracón patológico para llegar a un trastorno. Ahora, diagnósticos diferenciales que se pueden presentar, tanto psiquiátricos como endocrinológicos. En psiquiátricos, el primero, que la verdad me ayudó, fue la doctora con él, fue el síndrome de Munchausen por poderes. Se ha presentado en la literatura varios casos en los cuales, especialmente en pacientes pediátricos, en los cuales los padres son los que alimentan a su hijo de tal manera que le causan ellos mismos obesidad, pues porque quieren buscar como una patología en su hijo, por la misma naturaleza del síndrome de Munchausen por poderes.
en los cuales un psiquiatra podría llegar a creer que es el niño el que está ingiriendo todos esos alimentos por su propia cuenta en un episodio de atracones, pero no, son sus familiares los que se los están dando. Adicionalmente a eso, diagnóstico diferencial, la bulimia nervosa, pues porque en la bulimia nervosa se pueden presentar episodios de atracones, pero como les venía mencionando, la diferencia de esta es que la bulimia nervosa va a tener un componente compensatorio ante los atracones. Y por segundo, los endocrinológicos, cualquier patología endocrinológica que pueda causar que el paciente suba de peso, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome de Prader-Willi, tiroiditis de Hashimoto, todos estos van a causar que un paciente suba de peso aparentemente sin explicación y que puede llegar a un médico de verdad sin conocimiento de el trastorno por atracón a creer que es como una patología psiquiátrica. Ahora, cuando hablamos de los tratamientos, pueden haber farmacoterapia, psicoterapia y quirúrgica. Entre la farmacoterapia tenemos la lisdexanfetamina, que es un simpático mimético de acción central, o sea, es un estimulante del sistema nervioso central, que al ingerirse, pues es un profármaco de la dextroanfetamina y la forma en la que trabaja y la forma en la que funciona es que inhibe la recaptación de la dopamina y la noripinefrina y va a mejorar la liberación de la dopamina, noripinefrina y la serotonina. Estos neurotransmisores han sido asociados con la regulación del hambre, del apetito y de las conductas alimentarias. Entonces, pues la teoría es que si estos se regulan, pues se van a regular estas acciones de atracones. Y se ha visto mejoría en los pacientes que la consumen, al igual que una terapia cognitiva conductual, pero pues ya le explico eso. Adicionalmente a esto, se puede usar la fluvoxamina, que es un antidepresivo de segunda generación que trabaja con la inhibición selectiva de recaptación de serotonina. Esto es más que todo extremadamente útil en pacientes que tienen depresión concomitante con un trastorno de atracón. Entre la psicoterapia, la terapia cognitiva conductual es la más estudiada, se puede hacer de manera individual, grupal o como un sistema de autoayuda, podría ser. Lo bueno es que tiene un excelente pronóstico en la reducción. En un estudio que se hizo de 16 semanas, un programa de 16 semanas, a partir de la cuarta semana ya había una reducción del 65% de los atracones, como los episodios de atracones en pacientes. El problema es que si este paciente tiene una comorbilidad de anorexia o de bulimia nervosa, pues esta va a tener un peor pronóstico porque no está siendo tratado. A nivel de quirúrgica, se habla mucho de la cirugía bariátrica para los pacientes obesos, pero aquí hay dilemas. El primero es que una de las indicaciones en contra de la cirugía bariátrica para un paciente es que el paciente padezca de una enfermedad psicológica no tratada, entre estas el trastorno por atracón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente es candidato para la cirugía bariátrica, se le tiene que hacer una reevaluación psicológica, psiquiátrica cada 6 meses. Generalmente, estos pacientes que llegan buscando la cirugía bariátrica y son pacientes de trastorno con atracón no han sido diagnosticados hasta el momento que se les empieza a hacer la evaluación psiquiátrica. Entonces, ahí está el problema, porque generalmente los pacientes puede que no sigan su tratamiento y una vez se les hace esta cirugía bariátrica, pueden ocurrir dos cosas, o se revientan la cirugía porque no cambiaron su patrón alimentario y no cambiaron su patrón de atracones, o se tornan a el otro espectro de los trastornos alimentarios, se podrían tornar a una anorexia nervosa, por el simple hecho de que ahora, digamos, el estómago no les aguanta la cantidad de comida que anteriormente antes de la cirugía podían consumir, entonces ahora no comen nada o ahora usan métodos compensatorios ante una ingesta extrema. Entonces, pues, tener en cuenta que más o menos solo el 5% de cirugías bariátricas tienen éxito porque el paciente sí está siguiendo los controles psiquiátricos y psicológicos que debería estar como siguiendo para mantenerla. Ahora pasando a la estigmatización como tal de el diagnóstico, el estigma previene el acceso al tratamiento adecuado a muchos de los pacientes. Como les venía mencionando, digamos que se presentan para cirugía bariátrica, no saben que tiene trastorno por atracón hasta o no son diagnosticados hasta el momento que llegan a esta consulta y evaluación psicológica. Adicionalmente a esto, hay un estigma tan fuerte entre la comunidad de médicos y entre la medicina, esto se venía hablando también en la charla pasada de anorexia y de bulimia, en la cual los doctores pueden llegar a ver un paciente con un diagnóstico de obesidad y automáticamente como
pensar menos de su paciente y respetarlo, tener como menos esperanzas para él y tratarlo como menos, pero pues eso ya sabemos que eso es poco ético, que eso no se debería hacer, no todos los pacientes se tienen que tratar por igual, pero pues este tipo de acciones y de actitudes van a prevenir que los pacientes busquen ayuda psicológica y psiquiátrica. Adicionalmente a esto, no todos los doctores de cuidado primario están familiarizados con este diagnóstico. Entonces, pues por eso muchas veces se dan diagnósticos endocrinológicos que por más que sí puedan llegarse a tratar, no se va a tratar la conducta que llega al paciente a tener atracones. Adicionalmente a esto, si el paciente siente como ese juzgamiento de parte de su médico, de su psiquiatra, eso va a afectar la efectividad del tratamiento y la adherencia a este. El paciente no va a querer continuarlo y más que todo no va a querer continuarlo con el médico que lo está tratando en ese momento. Y adicionalmente a eso, esto va a afectar la posibilidad de un diagnóstico oportuno y rápido en el momento que el paciente lo necesite. Y finalmente, unas conclusiones que me gustaría que se llevaran es qué es el trastorno por atracones. Ya sabemos que es un trastorno alimentario extremadamente prevalente que conlleva episodios de atracón, por lo menos una vez a la semana, cada 3 meses, qué son los atracones, qué características tienen que conllevar para que un atracón sea considerado patológico, porque pues no cualquiera que come mucho está en un trastorno de atracón. Adicionalmente a eso, cuál es el tratamiento de TEA. Puede haber terapia farmacológica y terapia cognitivo-conductual. Y adicionalmente a esto, por último, la importancia de reducir el estigma de esta patología para poder tratar adecuadamente a los pacientes y no dejar que lleguen a estas comorbilidades. ¿Listo? Entonces, pues hasta ahí llega la charla. La verdad es que es bastante corta porque la literatura que está específicamente con el diagnóstico del DSM-5 está limitada, pero pues espero hayan disfrutado. Entonces, pues creo que ahora podemos pasar a las preguntas que ustedes puedan tener, en especial para la doctora Albornoz. Entonces, las preguntas las pueden mandar por el chat de Zoom. ¿Listo? Parecería que no tienen preguntas. Fue una excelente charla. José, sí, fue muy buena charla. Muchas A lo gracias. mejor nos quedó a todos muy claro qué es el trastorno por atracones. A ver. Doctor, una de las preguntas que está es opinión del autodiagnóstico de un trastorno por atracón como este, es decir, como es tan raro que se consulte, ¿es posible autodiagnosticarse y que esto sea válido? ¿Cómo? Ya le repito, doctora, ¿qué se opina del autodiagnóstico de un trastorno alimentario como este? Es decir, como es tan raro que se consulte, ¿es posible autodiagnosticarse y que esto sea válido? No, obviamente no, porque sí es posible en algunos casos cuando hay buenas medidas de insight de saber que uno está haciéndolo mal, pero el de automedicarse y el manejo y todas las cosas integrales es muy difícil. Siempre hay que más se hace un poco consciente de lo que le está pasando, siempre hay que consultar, no es automedicarse. Primero, la dexamina no se la puede autoformular porque es controlada, esa medite. Y la fluoxamina, que se llama Luvox, realmente Creo que la doctora se congeló, no sé si fue mi internet. ¿Alguien me confirma si fue la doctora o si fui yo? No, No, ya, la pero doctora se yo. congeló. Fue la doctora abajo. Bueno.
Creo que se le cayó la conexión. Se desconectó. Pues esperemos a ver que se vuelva a conectar. Bienvenida otra vez, doctora. Doctora, está silenciada. Si está hablando, está silenciada. ¿Ve? Ahora sí, sí, ahora sí. Se cortó el internet sin silenciar, pero bueno. Entonces es muy difícil, y es muy difícil en estos tipos de patologías que las personas asistan o se traten o algo por su propia voluntad. Es muy complicado. ¿Sí? No lo he visto jamás, pero también es que no lo he visto jamás porque no llegan a nosotros, pero no, es muy complicado, es una situación que es casi imposible auto entender lo que le pasa y hacer un tratamiento asertivo. Listo, gracias, doctora. Continuando con otra pregunta, dice, ¿qué evidencia tiene el uso de la fluoxamina en comparación con la terapia cognitiva conductual? A ver, lo que pasa es que no se puede una sin la otra. Acuérdense de una cosa, no se puede la medicación, es decir, la medicación per se no sirve, se necesita siempre, siempre haber terapia junto, porque cuando se usa solamente la medicación, la posibilidad de recaída es altísima. Además, uno tiene que estar manejando al paciente, motivando al paciente, controlando que no abandone el tratamiento, así que eso no se puede tomar de ninguna manera aparte, en nada. Es decir, entiéndanme una cosa, si usted es un psiquiatra formulador únicamente, necesita alguien que le haga psicoterapia. El psiquiatra integral es que sepa de formulación, pero también que sepa de psicoterapia. Esa es la gracia, por ejemplo, de nuestra facultad. Nuestra facultad saca psicoterapeutas, ¿sí? Nosotros utilizamos la medicación para complementar la psicoterapia. No utilizamos la medicación como única herramienta porque esto no sirve. Esto realmente no sirve. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta dice, teniendo en cuenta que dentro de las recomendaciones de la cirugía bariátrica se encuentra una previa conducta psiquiátrica en las cuales la cirugía está contraindicada en aquellos pacientes con conductas de riesgo, como la presentada de estos pacientes, que tan común suele ser el uso de esa terapia y en qué momento el psiquiatra toma la decisión de que esta sea una conducta terapéutica adecuada. Bueno, definitivamente la valoración psiquiátrica para una cirugía bariátrica tiene que ser muy buena y no es solamente la valoración. Usted no llega a engordarse a esos niveles porque sí. Generalmente, diga, por ejemplo, si usted tiene un Hashimoto o un Cushing, pues no. Pero muy frecuentemente la obesidad tiene trastornos emocionales por detrás. Causa o efecto, lo que usted quiera, pero es que nadie se deja llegar a este tipo de gordura así como así. Entonces, toda bariátrica tiene que ser manejada, no tiene que ser evaluada por un psiquiatra. Y ese es, por ejemplo, la poca efectividad de la cirugía bariátrica, que muy frecuente, pero muy frecuentemente, detrás de una conducta, de una obesidad, hay un trastorno emocional concomitante. Entonces, bueno, usted hace la bariátrica, pero desafortunadamente no se mantienen y vuelven a engordarse el 5% a los 5 años mantienen el peso ideal solamente. Entonces, sí, es muy de moda y en 5 años están, pero que esto continúe, si no hay un tratamiento emocional efectivo. ¿Cómo sabemos? Cuando se detecta un trastorno por atracón, uno comienza a hacer el tratamiento combinado del paciente. Y en la medida en que el paciente va cumpliendo ciertos parámetros de bajar de kilos y toda la cosa, más o menos se considera que una persona en una dieta de bajar 3 kilos mensuales, una dieta saludable, ¿sí?
en esto se pueden aceptar 5 o 6 kilos. Entonces, que vaya bajando, uno reevalúa y en un momento dado dice, bueno, ya vamos, y mantener la conducta del tratamiento emocional después, antes y después de la bariátrica. Listo, doctora. Muchas gracias. Una pregunta más que dice, buenas noches, quisiera saber, desde un punto de psicoterapia, ¿cómo podríamos evitar que el trastorno por atracón vire a otros trastornos de la conducta alimentaria? Por el tratamiento, exactamente, sobre todo que son viran muchísimo y sobre todo después de la bariátrica uno los ve virar, ¿sí? Pero quitemos la cirugía bariátrica, puede virar en el momento en que también los pacientes, el doctor Google les muestre vomitar o todas estas cosas, ¿sí? Pero ¿cómo evitar? Con tratamiento integrado, psicoterapia más medicación. Algunos responden solo a psicoterapia, y algunos no solo a psicoterapia, entonces nos ayudamos con medicación. Se apoya la psicoterapia con medicación. La medicación sola no, pero esto es lo que sucede. Gracias, doctora. Otra pregunta. Dicen, hola, ¿es común que después del atracón se induzca el vómito o solo es el sentimiento de culpa? En el atracón no. Si usted vomita, se vuelve bulimia, ¿sí? O si se purga, se vuelve bulimia. Pero en el atracón ni se vomita, ni se vuelve bulimia. Usted tiene el complejo de culpa inmenso, la situación de llenura espantosa, pero no hace nada. Deja que pase y después viene el siguiente episodio. De acuerdo con el DSM-5, pues la severidad depende, pero ni se vomita. Por eso es que también es de gran estigma. Es de gran estigma la bulimia, el atracón, porque engorda. Y en esta sociedad los gordos no están bien vistos. Llámelo usted, algunos dirán que por cuestión saludable, yo pensaría que más por imagen física. Las anoréxicas hasta cierto punto son aceptadas, ¿no? O los anoréxicos, porque existen los también, son aceptados. El bulímico puede mantener su peso, pero el de atracón, si no tiene la lotería metabólica, se engorda porque se engorda. Entonces ahí viene el estigma. Gracias, doctora. Adicionalmente a esto, la última pregunta dice, ¿hay alguna relación entre el trastorno por atracón y el abuso de sustancias? Sí, señora. Sí existe bastante relación. Y acuérdense, una de las cosas es que a ver, acuérdense la patología dual. No sé si han visto ya seminarios de patología dual. La patología dual quiere decir que la adicción es una consecuencia de un trastorno mental anterior, ¿sí? Es decir, no anterior de tiempo, bueno, sí, también anterior de tiempo, un trastorno mental. Es decir, generalmente las adicciones vienen acompañadas de trastorno afectivo bipolar, de esquizofrenia, de depresión, de ansiedad. Entonces, puede ser que sean concomitantes. No es infrecuente, aquí en Colombia tal vez sí, pero por ejemplo en los Estados Unidos no es tan infrecuente que conlleve a las dos situaciones. Lo que pasa es que se tapa muchísimo, porque ellos con comer muchas veces tienen, pero a veces también lo unen a abuso de sustancias. Listo, doctora. Y pues yo también una pregunta que tenía para usted era, desde el punto de vista pues suyo profesional en el ámbito clínico y en el ámbito pues de la consulta, ¿cómo vería usted ese estigma, digamos, entre sus colegas y entre, digamos, otro personal de la salud hacia el trastorno por atracón y hacia los pacientes obesos? A los pacientes obesos, es que el paciente obeso es un paciente que se estigmatiza desde la entrada a la clínica, es decir, ya el portero dice, allá va una paciente gorda, ¿sí? La enfermera dice, doctor, ¿tiene cita la señora Algemira? Ah, la gorda, ¿sí? En esta sociedad, y nosotros los médicos somos de la sociedad, está altamente estigmatizada la obesidad, altamente. Si lo queremos sublimar, decimos que nosotros nos preocupamos por la salud de los pacientes, pero también estéticamente
está tremendamente, no ha sido siempre así. Hay sociedades que les gusta la gordura, ¿sí? Por ejemplo, los maoríes, ¿sí? A los maoríes no les gustan las mujeres flacas. Anteriormente, por ejemplo, Catalina de Rusia, que yo se lo decía a María José, era una paciente que tenía atracones inmensos y se fue engordando y engordando y engordando, pero era una sociedad que eso le gustaba. Hay una anécdota clara que un pintor la pintó como, pues dijo, bueno, la emperatriz está gorda, ¿sí? La pintó delgada y cuando Catalina de Rusia vio su pintura delgada lo mandó matar, ¿sí? Cosas de estas. Entonces, hay sociedades que aceptan la obesidad y más tolerantes a la obesidad, pero nuestra cultura occidental es absolutamente molesta con la obesidad. La oriental es que hasta ahora la está conociendo, ¿sí? Por la comida sana, por todas las cosas, los orientales no eran obesos. Ahora sí se está viendo obesidad en los orientales, ¿sí? Pero hay sociedades donde es muy bonito. Hay una tribu en África donde desde chiquitas hacen que los niños tengan atracones y se les da obliga a las niñas a comer y a comer y a comer y a comer, porque si usted no está gorda no es una buena mujer. Es más, miren, tal vez es por Netflix, no sé si es Netflix, un documental de la Deutsche Welle que muestran cómo comienzan a manejar las niñas con atracones, porque si no, no hay posibilidades de un matrimonio efectivo. Una mujer flaca no consigue buen marido, ¿sí? Entonces, pero en nuestra sociedad es supremamente castigada la obesidad. Listo, doctora. Muchísimas gracias, doctora, también por sus comentarios, su ayuda, la respuesta a sus preguntas, de verdad, excelente. Creo que acaba de llegar aquí nomás. Sí, muchísimas gracias, excelente charla. Y chicos, para los que son miembros del grupo de psiquiatría, la palabra clave el día de hoy va a ser inseguridad alimentaria. ¿Listo? Inseguridad alimentaria, para que la tengan en cuenta, para que llenen la asistencia, que creo que Juli ya la mandó en el grupo de psiquiatría. ¿Listo? Entonces, sin más, muchísimas gracias a todos los que asistieron el día de hoy y gracias a la doctora nuevamente por asistir y pues por ayudarme con la charla. De verdad, muchísima ayuda. Y nada, chicos, que tengan una excelente noche, que estén bien y pues bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Muy bien. Doctora, ¿cuál es el nombre del documental en Netflix? Pregunta. Ay, no me acuerdo. No sé si es YouTube o Netflix, pero es de la Deutsche Welle y es una tribu africana que engorda y engorda y engorda a sus mujeres. Mejor dicho, ponga mujeres, tribu africana que engorda a las mujeres, algo así, y a ver si le sale porque no me acuerdo el nombre exacto. Bueno, Listo. ¿ok? Listo. Muchísimas gracias. Hasta luego, chao.